Morí en mi sueño anoche, y ahora empiezo a pensar que no fue un sueño. Hace alrededor de un mes, me invitaron a un viaje de esquí, mi papá, mis 2 tíos y mi primo. Íbamos a ir a Alemania a esquiar en un resort cuyo nombre no puedo ni pronunciar ni escribir. Estaba emocionado, el trato era que si mantenía buenas calificaciones podría unirme a ellos. Mi idiotez hizo que sacara todas Cs y Ds. Así que no pude ir. Mi papá se fue hace una semana para el viaje y yo me quedé en casa con mi mamá. Disfruto poder quedarme despierto hasta tarde y jugar videojuegos porque mi mamá es la relajada. Mi papá regresó una semana después sin problemas. El día en que regresó, tuve el sueño. ¿Sabes cuando estás en ese escenario loco de sueño y de repente tienes ese momento de claridad? Donde puedes sentir todo, ver todos los pequeños detalles y escuchar hasta el más mínimo sonido, como la caída de un bolígrafo. Recuerdo estar en el auto, era un SUV, negro, algo así como una minivan pero no exactamente. Tenía un interior de cuero blanco muy bonito y estábamos escuchando música. Era una canción de country alemana. Todos estábamos disfrutando, rodando por la carretera al lado de una montaña con un gran lago abajo. Recuerdo pensar lo impresionante que era estar tan alto. De repente, un golpe y fue casi en cámara lenta, supongo que por la lógica de los sueños. Empezamos a derraparnos, salimos por el costado de la montaña, atravesando la barandilla con un gran estruendo. Empecé a ver el agua acercándose cada vez más. Y nadie dijo nada. Todos nos quedamos en silencio, nadie gritó. Todos sabíamos que no serviría de nada. Recuerdo decir esta frase que todavía me persigue. Nos mataste. Golpeamos el agua, el sonido fue ensordecedor. Y en un instante estaba muerto, y recuerdo haber sentido una sensación extraña. Me sentí casi feliz, como si una oleada de euforia me hubiera invadido, quería sentirme triste, pero no podía, solo sentía esa cálida sensación de pura dicha. Mi visión era como una instantánea justo antes de golpear el agua, como si estuviera en una imagen fija y la única cosa viva allí. Todavía podía mirar alrededor, podía ver el vidrio roto con el agua entrando rápidamente. Los ojos aterrados de mis tíos. Miré hacia un lado y vi a mi primo hecho una bola, vi a mi papá. No me di cuenta hasta ahora, pero él me estaba sujetando la mano, la sostenía tan fuerte. Recuerdo pensar, mierda, estoy muerto, estoy jodidamente muerto, eso es todo. No hay segunda oportunidad, no hay una nueva oportunidad. Solo estoy muerto. Y luego desperté, lloré después de eso. Me sentí tan malditamente agradecido de estar vivo. Fue una verdadera llamada de atención, estaba desperdiciando mi vida. Pero se puso más raro. Hablé con mi papá y le pregunté si había bajado una montaña como la de mi sueño. Y él lo había hecho, luego les pregunté qué auto estaban conduciendo. Un pequeño sedán Toyota, dijo. Estoy convencido de que si hubiera estado con ellos, habrían tenido que tomar una minivan, lo que habría resultado en ese terrible accidente. Resulta que las malas calificaciones tal vez me salvaron la vida. ¿Qué tal mis amigos nocturnos? Espero que esa primera historia les haya gustado, pero todavía faltan 2 historias más, así que continuamos con Terror Nocturno y suscríbete para más historias terroríficas. Mi hermana murió hace 6 años, pero aún me llama todas las noches a las 3:15 de la madrugada. Sé cómo suena esto. Otra historia de fantasmas falsa. Otro intento desesperado por llamar la atención. Pero te prometo que, si estuvieras en mi lugar, si tuvieras que escuchar lo que yo escucho cada noche, no dirías tan rápido que es mentira. Mi hermana, Emily, murió en un accidente automovilístico hace 6 años. Tenía 19 años, era estudiante de primer año en la universidad, llena de vida. Su risa era fuerte, contagiosa. Era de esas personas que entraban a una habitación y la hacían sentir más cálida. Yo tenía 21 en ese entonces, su hermano mayor. Se suponía que debía protegerla. Ocurrió un sábado por la noche. Las carreteras estaban mojadas por la tormenta de ese día, el aire cargado de niebla. Volvíamos de una fiesta. Ella estaba borracha, pero yo estaba sobrio.
Yo era el responsable, hasta que dejé de serlo. No iba a exceso de velocidad. No estaba bajo los efectos del alcohol. Pero cometí un error pequeño, estúpido, que duró 4 segundos. Miré mi celular. Solo fue un vistazo, una mirada rápida para ver quién me había enviado un mensaje. Para cuando volví a levantar la vista, el camión ya había invadido nuestro carril. El impacto fue inmediato. Recuerdo el vidrio rompiéndose, el metal doblándose, mi cabeza golpeando el volante. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo estaba demasiado silencioso. Ese tipo de silencio que te hace saber que algo está terriblemente mal. Emily no se movía. Su cuerpo estaba torcido en un ángulo imposible, su rostro cubierto de sangre. No sé si murió en el impacto o si sufrió. Los paramédicos dijeron que ya se había ido cuando llegaron. Le dije a la policía que no recordaba qué había pasado. Y me creyeron, porque el conductor del camión había estado bebiendo. La culpa recayó sobre él. Caso cerrado. Nadie lo cuestionó, pero Emily sabía. Las llamadas comenzaron una semana después del funeral. Eran las 3:15 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Estaba medio dormido, desorientado, pero contesté de todos modos. ¿Por qué me dejaste morir? Su voz era cristalina, sin interferencias, sin distorsión, solo ella. Dejé caer el teléfono. Esa fue la primera vez. Pero no la última. Las llamadas siguieron llegando, todas las noches, a la misma hora, con la misma pregunta. Dejé de contestar, pero no importó. Ella comenzó a dejar mensajes de voz. Algunos eran solo silencio, otros eran respiración, una respiración lenta, húmeda, como si alguien luchara por dar su último aliento. Cambié mi número, compré un teléfono nuevo, incluso me mudé a otro apartamento. Pero no paró. Luego vinieron las pesadillas. Al principio eran solo destellos, faros, gritos, el sabor de la sangre. Pero después empeoraron. Comencé a verlo desde su perspectiva. Sentía el impacto, escuchaba mis propios gritos. Sentía el vidrio cortando mi piel, el peso del auto aplastándome. Pero lo peor, el momento antes de que todo se volviera negro. El momento en que ella se da cuenta de que va a morir. El terror puro en sus ojos. Cada vez despierto jadeando por aire. Y cada vez el teléfono suena. Anoche fue diferente. No desperté de una pesadilla. Desperté porque no podía respirar. Sentía como si alguien estuviera presionando mi pecho, exprimiendo el aire de mis pulmones. Intenté sentarme, pero no podía moverme. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Mira afuera. No quería hacerlo. Realmente no quería. Pero lo hice. Y fue entonces cuando la vi. A Emily, parada bajo la luz del farol con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Sus brazos colgaban flácidos a los lados, su cuerpo aún vestido con la ropa con la que murió. Llans empapados de sangre, una sudadera rasgada. Su rostro era un desastre de piel desgarrada, huesos destrozados y furia. Pero estaba sonriendo. Mi teléfono sonó, 3:15 de la madrugada. No contesté, solo miré, y entonces ella dio un paso adelante. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado, observándola. Pero eventualmente, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Se acabó el tiempo. Las luces de mi apartamento parpadearon. El televisor se encendió solo, reproduciendo estática a todo volumen. La pantalla de mi teléfono falló, deformando su último mensaje hasta que las palabras se retorcieron en algo nuevo. Quiero que veas lo que yo vi. Entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, ya no estaba en mi apartamento. Estaba sentado en mi auto. La noche del accidente. El camión venía. Sabía que venía. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero no podía. Esta vez, no estaba en el asiento del conductor. Estaba en el de Emily. Vi cómo miraba mi teléfono, cómo los faros se acercaban, cómo el impacto me desgarraba desde adentro hacia afuera. Y luego, desperté, de vuelta en mi apartamento. Pero algo es diferente ahora. Mi teléfono ya no suena a las 3:15 de la madrugada. Porque ya no necesito las llamadas. Lo recuerdo todo. Recuerdo lo que ella vio. Y creo que finalmente entiendo qué quiere. No creo que esto haya terminado. Todavía no. Todo empezó en mi 8º cumpleaños.
Fue entonces cuando mi madre comenzó a temerle a la oscuridad. Después de mi fiesta, limpiamos juntos. Yo aún era un niño, pero empecé a darme cuenta de lo difícil que había sido su vida. No conocía los detalles, ni siquiera el panorama general, pero sabía que había pasado por mucho. Ayudaba en lo que podía, haciendo pequeñas cosas como limpiar para hacer su vida un poco más fácil. Estábamos casi terminando cuando sucedió por primera vez. Ella entró en mi habitación para poner algunos de los regalos. Las luces estaban apagadas. Todavía recuerdo su grito. Se quedó grabado en lo más profundo de mi mente, permanentemente escondido en algún rincón olvidado. Sonaba como un animal atrapado en una trampa, desesperado y suplicante. Yo estaba en la cocina, guardando los platos y preparándome para sacar la basura. El sonido atravesó todo mi ser y me dejó plantado allí. Parte de mí quería correr a ayudarla. Ella era mi madre y la quería más que a nada en el mundo. Pero la mayor parte de mí tenía demasiado miedo de hacer algo. Mi madre era la persona más fuerte y valiente que conocía. Si algo la asustaba, no estaba seguro de querer descubrir qué era. Durante un minuto, me quedé parado allí, escuchando su grito. Solo podía oír eso, reverberando en mis oídos. No sé si mi cerebro solo repetía ese primer grito por el shock o si ella seguía gritando, pero era lo único que escuchaba. Finalmente, salí de mi shock y corrí hacia su voz. La puerta de mi habitación estaba entreabierta y su silueta apenas era visible en la tenue luz del pasillo. Entré corriendo a la habitación, tomé su mano y la arranqué de allí. No miré hacia adentro, no estoy seguro si fue una decisión consciente o solo un descuido por la prisa. Al principio yo la lideraba, pero en pocos momentos ella estaba frente a mí, corriendo y casi arrastrándome detrás. Su gritar había cesado en algún momento. Corrimos hasta la puerta principal y nos sentamos bajo una farola. Miré mi muñeca y vi moretones por lo fuerte que me había agarrado. Ella llamó a la policía, explicando frenéticamente que alguien había entrado en nuestra casa. Yo era demasiado joven para comprender lo aterrador que era eso, demasiado ingenuo para entender el miedo real que sentía. La noche se volvió confusa después de eso. Mi somnolencia y el shock se mezclaron, dejando un profundo desconcierto sobre lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Estaba rodeado por las luces rojas y blancas de los vehículos de policía. Tomaron declaraciones de mi mamá y de mí, y después de registrar la casa, nos dejaron regresar adentro. Mi mamá tenía miedo de volver, pero fingió que todo estaba bien por mí. Incluso entonces me di cuenta de que no estaba sonriendo de verdad. No lo decía en serio cuando me decía que todo estaba bien. Mi mamá no me dejó salir de su lado después de eso. Me llevó a su habitación y me insistió en que durmiéramos allí. Compartimos su cama esa noche, aunque estaba un poco apretada. Esa fue la primera vez que dejó las luces encendidas cuando dormimos. Al día siguiente movió mi cama a su habitación, diciéndome que de ahora en adelante debía quedarme con ella. Fui a apagar las luces antes de dormir y me gritó que las dejara encendidas. Me dijo que las necesitaba encendidas. Bromeé y le pregunté si le tenía miedo a la oscuridad. Ella me respondió con tono serio, sí, y deberías tenerle miedo también. Me quejaba cada noche por la nueva disposición, pero mi mamá no cedió. No me dejó dormir en otra habitación y nunca me permitió apagar las luces. Cada noche le preguntaba por qué las luces tenían que mantenerse encendidas. Me quejaba de lo difícil que era dormir con tanta luz en la habitación. Después de algunas semanas, finalmente me respondió. Me dijo que la oscuridad era un mundo en sí misma. Albergaba monstruos, criaturas que no querían otra cosa que arrastrarme hacia ella. La luz los mantenía encerrados, a salvo. Siempre debía dejar las luces encendidas, me dijo. Era lo único que me protegería. Su advertencia me aterrorizó profundamente. Dormir se volvió casi imposible para mí después de eso. Cada noche me acostaba en la cama e imaginaba los monstruos al acecho cerca de mí. Figuras horrendas con cuernos y pezuñas, dientes retorcidos y garras largas, 2 cabezas y brazos incontables, grotescamente altas y desmesuradamente grandes. Absorbían toda la sombra que encontraba. La imaginación de un niño sobre lo que era el mal. Sabía poco de los monstruos reales. Mi imaginación continuó creciendo a medida que crecía, mientras ese miedo se alimentaba de mí. A veces veía una cara que salía del borde de la sombra o una figura tomando forma en ellas.
Ropa en el armario, una silla en un ángulo extraño, un árbol fuera de la ventana. Cualquier cosa se transformaba en algo espantoso cuando entraba en contacto con mi terror. Cuando cumplí 10 años, mi madre me obligó a regresar a mi habitación. Amigos y familiares comentaron sobre nuestra extraña disposición para dormir y le aconsejaron que necesitaba mi propio espacio si quería convertirme en un adulto funcional e independiente. Ella me dijo que tendría mi propia habitación, pero debía mantener las luces encendidas en todo momento. No necesitaba recordármelo, su advertencia de años atrás ya me había traumatizado de una manera que nunca olvidaría. Hay algo profundamente inquietante al ver el miedo en tus padres. Ellos son las personas más fuertes de tu vida, en quienes confías cuando tienes miedo o dudas. Cuando te dan una advertencia tan grave, con terror en los ojos y desesperación en la voz, eso se graba en tu memoria permanentemente. Me costó acostumbrarme a esta nueva disposición. La primera noche no dormí en absoluto. Tenía demasiado miedo. Sentía que la luz se iba apagando a medida que avanzaba la noche. Las sombras en las esquinas de mi cuarto parecían crecer, hacerse más fuertes y grandes. La segunda noche comenzó igual que la primera. No podía dormir y me encontraba escaneando la habitación con paranoia. En un momento, vi cómo se abría la puerta del armario con una mano pálida aferrándose al marco de madera. Traté de ser valiente, de convencerme de que los monstruos no eran reales. Entonces vi al hombre salir de detrás de la puerta, envuelto en sombras y personificando todos mis temores en sus ojos. Grité más fuerte que nunca, mi voz adolescente quebrándose al intentar sacar hasta la última molécula de aire de mis pulmones. Mi madre estaba en mi habitación en un instante, sin molestarse en revisar o hablar conmigo. Me sacó de la cama y me apresuró hacia afuera. Estábamos bajo la misma farola en la que habíamos estado 2 años antes. Los mismos moretones aparecieron en mis muñecas como cicatrices viejas resurgiendo. Ella llamó a la policía y entraron nuevamente a nuestra casa. Nos dijeron que no encontraron nada y que debíamos regresar. Mi tío vino al día siguiente como mi mamá insistió. Me apartó y se sentó conmigo. Me dijo que mi papá había hecho mucho daño a mi mamá, de maneras terribles. El hombre había dejado una marca en ella que la sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Ella lo veía en lugares en los que él no podía estar. Tenía miedo de él y lo proyectaba en todo. Estaba viendo a mi papá en las sombras cuando no había nada allí. Mi tío me dijo que ahora yo era el hombre de la casa y debía proteger a mi mamá de lo que fuera que estuviera imaginando. Tenía que ser fuerte para ella. Asentí y le dije que lo haría, mintiendo con suficiente confianza para convencerlo. Quería ser fuerte, claro que sí. Pero, ¿cómo podía? Yo también tenía miedo. Vi algo la noche anterior y me aterrorizó. No importaba si nadie más lo veía, yo sí. Mi tío y algunos primos se quedaron esa noche. Algunos durmieron en la sala, otros en mi habitación. Por primera vez en muchos meses me sentí seguro al dormir. Con tantas personas a mi alrededor, sabía que nada podría llegar a mí. El grito de mi mamá me despertó abruptamente. Escuché pasos corriendo mientras mis primos y tío corrían hacia su habitación. Cuando los ruidos cesaron, quedó el silencio por un momento. Luego, gritos, indescifrables pero claramente discutiendo. Tras varios minutos de gritos entre mi tío y mi mamá, el silencio regresó. Mi tío visitó mi habitación para hablar conmigo. Me dijo que mi mamá afirmaba ver a mi papá en el armario. Cuando él fue a revisar, solo encontró un viejo abrigo. Ella solo estaba viendo cosas en la oscuridad. Estaba histérica, me dijo. Estaba perdiendo el control y no quería recibir ayuda real. Me dijo que yo debía seguir cuidándola, demostrarle que no había nada que temer. Siguieron días con sus episodios. Y luego, ella simplemente desapareció. Espero, mis amigos, que las historias hayan sido de su agrado. Si les gustó las mismas, su ayuda suscribiendo al canal, activando la campanita, dando me gusta y compartiendo el vídeo, para poder seguir trayendo más historias. Esto fue Terror Nocturno. Una buena noche.